Perfecto. No. Bueno, ahora sí, gloria sea al Señor. Vamos a estar entrando en esta hora a la lección que tenemos el día de hoy. Y me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 21. Gloria a Segunda de Dios. Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21. Amén. Y la palabra del Señor dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Verso 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Gloria sea al Señor. Así que cuando Amén. Gloria a hablamos Dios. precisamente de la Biblia, la palabra de Dios, estamos hablando del libro más extraordinario que jamás se haya escrito. El libro que no se lee, sino al contrario, lo lee a usted. Es un compendio de libros, en realidad, porque la Biblia tiene más de 40 diferentes autores que escribieron en un periodo de Génesis hasta Apocalipsis, un periodo de 1600 años. Obviamente que estamos hablando 1500 años antes del nacimiento de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Y creo que una de las cosas para poder describir la Biblia como la palabra de Dios es conformando precisamente el extraordinario poder de preservación que Dios le ha dado a su palabra a través de los diferentes ciclos de la vida, las diferentes corrupciones del hombre ha tratado de erradicar la palabra de Dios, pero Dios la ha guardado a través de los siglos. Este sagrado el libro, cual nos permite realmente entender y conocer a profundidad lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Obviamente que hay muchos manuscritos antiguos, ¿verdad? O digamos, que se han preservado o copias de los originales que se encuentran en los diferentes museos, pero por la palabra del Señor ha sido tan buena, tan fiel, que nos ha permitido ser traducida esos manuscritos para lo que nosotros entendemos hoy en día como el habla español o la lengua castellana. La Biblia, por la gracia de Dios, todavía está activa como la fuerza, es decir, la potencia mundial más poderosa escrita para el bienestar de toda la humanidad. Las mismas sagradas escrituras podemos decir que atestiguan su maravillosa vitalidad y el supremo valor, ¿verdad?, para este mundo. Y vamos a entrar en los diferentes versos que la palabra de Dios nos declara. Si alguien me ayuda con segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso del 16 y verso 17, como una referencia adicional a lo que vamos a estar hablando en esta hora. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Amén. Amén. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instituir en nombre de Dios, sea perfecto, instruido para toda buena obra. Amén. Amén. Así que la palabra de Dios dice, útil para enseñar, útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, dice, para toda buena obra. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Qué maravillosa importancia hay en esto. Así que como se ha demostrado en las referencias ya mencionadas, podemos entonces ver con claridad que la Biblia tuvo su origen en la mente infinita de Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo Aleluya. empieza en el verso 16, toda escritura es inspirada divinamente. Lo mismo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro 1:21, cuando él dijo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que podemos ver con claridad que la Biblia tiene su origen en la mente infinita de Dios. Así que no es en las invenciones del hombre, sino en la mente eterna, en la mente inmutable, en la mente que nunca cambia, la mente de Dios. Sin embargo, Dios, obviamente, que escogió, ¿verdad?, expresar sus palabras por medio de las bocas y las plumas o los escritos, ¿verdad?, del ser humano, porque ha usado al hombre para poder inscribir y pasar esta información a toda la humanidad. Y algo rápido, simplemente para que usted tenga fresca su mente, la palabra o la terminología Biblia, ¿verdad?, se deriva del vocablo griego que quiere decir Biblia o biblos, ¿verdad?, que significa los libros. Biblia es singular, libro, y biblos es plural, libros. Y esto señala obviamente la naturaleza de la Biblia como lo conocemos, ¿verdad? Una colección o una compilación de muchos libros. Y esto es demasiado importante porque a veces hay personas que dicen, no solamente, dice, tú usas la Biblia para defender la Biblia, tienes que usar otros libros. Y es porque desconocen que la Biblia no es solamente un solo libro singular, sino es una compilación de 66 escritos. 66 escritos por diferentes hombres que tuvieron diferentes vocaciones, es decir, diferentes profesiones durante la vida. Algunos eran pescadores, otros eran sacerdotes, coperos, pastores y reyes. Todos fueron instrumentos en la mano de Dios. Y obviamente que hoy en día tenemos, ¿verdad?, la facilidad de imprimir muchas cosas a través de la imprenta. Hoy en día hasta con los teléfonos digitales ya no hay ni que imprimir, solamente se copia, se pasa y se envía y ya se terminó. Pero imagínense en el momento que fueron escritos estos en su escrito original y alguien quería una copia, tenían que hacerla a pulso de mano. Y eso pues tomó bastante tiempo, ahora sí que algunos errores gramaticales que tal vez alguna persona pueda encontrar porque no entiende que en ese tiempo no había imprentas, pero por la misericordia del Señor, ¿verdad?, Dios ha preservado su palabra. Y la Biblia en los tiempos antiguos, ¿verdad?, fueron escritas en diferentes tipos de materiales, ¿verdad?, desde piedras hasta los papiros, las pieles, en fin. Y todos estos originales han sido obviamente devastados o arruinados o extraviados a través de los tiempos, más aún por la misericordia de Dios seguimos disfrutando, ¿verdad?, de esa labor a través de las diferentes copias que se hicieron, que se han encontrado los fragmentos. Se dice que hay aproximadamente
unas 5.700 copias, pero cuando se ponen las copias de fragmentos, dice que son miles y miles de copias, donde podemos tener la seguridad que la palabra de Dios es genuina, es auténtica. Incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El idioma más popular en ese tiempo, ¿verdad? Como hoy en día, del idioma más popular que se habla en el mundo hoy en día, por ejemplo, es el inglés, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la lengua más común que se hablaba en las diferentes regiones era precisamente el griego. Y a pesar de que Roma controlaba el mundo, así que el latín tenía mucha influencia, los estudiosos o los eruditos siempre mantenían el griego porque es donde hablaban los filósofos, en fin. Y según la historia, para aquellos que les gusta la historia, el Antiguo Testamento, en el tiempo de unos 285 años antes de Jesucristo, fue traducido al griego aproximadamente por unos 70 judíos estudiosos que dominaban perfectamente el griego. Y en esa versión griega, ¿verdad? Del hebreo original al griego, que se distribuyó en todas partes del mundo, en todas las sinagogas, era lo que se conocía como la Septuaginta. Por eso se llama septa de 70, Septuaginta, por los 70 eruditos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Posteriormente, todos sabemos, podemos decir que después de una de las traducciones más populares, después de, digamos, la integración entre lo que fue el clero y el estado gubernamental de Roma, ¿verdad? Que ocurrió en el año 325 después de Cristo. Una de las traducciones que sacaron, o que se me había dicho, se tradujo la Biblia del griego ahora a lo que era conocido como el latín, y es donde nació la famosa la Vulgata. Esa traducción latina de toda la Biblia fue ejecutada precisamente por Jerónimo, y esto es aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Posteriormente hubieron otras traducciones. Cuando hablamos traducciones, estamos hablando de un idioma a otro idioma. Son muy diferentes a las versiones, ¿ok? Porque a veces confundimos versiones con traducciones. Estamos hablando de traducciones. Otra de las traducciones fue muy famosa en su momento, fueron los Lolardos, que fue una de las traducciones inglesas más antiguas que fueron traducidas por John Wycliffe, y fue usada comúnmente en el idioma inglés. Y fue posteriormente también en el año 1384 después de Cristo, una de las versiones más importantes, que fue la traducción al alemán, una Biblia traducida precisamente por el que comenzó la reforma, Martín Lutero. Posteriormente, para cuando William Tyndale estaba terminando su versión inglesa alrededor del año 1530, salió otra versión que creo que es la versión más clásica, la versión que se considera como la versión poética, es la versión del rey Jacobo, que es una versión en inglés, la cual la traducción, digamos, autorizada, que se conoce en inglés como la King James Version, y esta fue en 1611. Esta versión en realidad es la obra de 47 eruditos quienes fueron designados, específicamente escogidos por el rey Jacobo I de Inglaterra. Para ese tiempo, Inglaterra, había varias cosas que estaban pasando. No solamente había conflicto con el clero de Roma, ¿verdad? Ya que en esa época los papas eran los que ponían reyes y permitían muchas cosas, como prohibían cosas. Ellos se querían independizar del papado, pero también tenían otro problema,
que el protestantismo había surgido tan fuerte, estaba creciendo, y entonces el rey se sentía también amenazado por la traducción que se estaba dando entre la gente que se oponía precisamente al clero y al papado que había, y al rey y a la autoridad del rey. Entonces él quiso sacar una versión que ni fuera la Vulgata de Roma, ni que tampoco fuera la versión de los protestantes. Y lo que él nunca se imaginó, que en realidad nació una obra de arte, porque así se conoce como la King James, una obra de arte, una traducción que muchos consideran la traducción más perfecta o exacta a los escritos originales de su momento. Así que esto es algo muy digno de reconocer, y hasta el día de hoy sigue siendo la versión más popular en el mundo, la traducción más importante, como la Iglesia de Dios también es la versión autorizada que la Iglesia de Dios usa en el inglés, ya que es una obra maestra de la traducción de los textos originales del griego y el hebreo al inglés. Obviamente que ha habido muchas revisiones y nuevas versiones de la Biblia en inglés, la mayoría de las cuales han contribuido en algo a la comprensión del mensaje. Hay otras versiones, como la versión revisada que se hizo en 1881, 1885, la versión americana estándar que en el año 1900, en fin, pero ninguna de esas es bien conocida o aceptada como la autorización, la del rey Jacobo, la King James de 1611. Ahora, la Biblia en español ha llegado a nosotros por la misericordia de Dios a través de diferentes traducciones hechas también del original griego. Y para que usted tenga una idea de cómo fueron estas traducciones, en el año 1280 después de Cristo, Alfonso el Sabio mandó a hacer una traducción de la Vulgata latina, sus manuscritos, a lo que era la primera Biblia completa al idioma moderno del español de ese entonces. Después Moisés Arragel en el año 1530, después de él Juan López en el año 1490. Ellos tradujeron el Antiguo Testamento y los Evangelios a lo que era conocida como la Vita Cristo Cartajuno, es decir, la vida de Cristo en ese complejo o compéndido, más bien dicho. Posteriormente, en el año 1520, salió la Biblia poliglota complutense, que tenía columnas paralelas. Unas en el Antiguo Testamento estaba en hebreo, estaba en caldeo, estaba en griego y estaba en latín. El Nuevo Testamento solamente estaba en el griego y en latín, pero no en español. Y esta fue una labor de varios eruditos también, patrocinada por, en ese entonces, el cardenal inquisidor y ministro del Estado Francisco Jiménez de Cisneros. En 1534, Juan de Valdés tradujo los salmos, los evangelios y las epístolas al idioma español, es decir, el idioma castellano, y se conoce como que fue el primer traductor reformista en español. En 1543, Francisco de Encinas tradujo al español el Nuevo Testamento completo. Y era de la edición griega publicada precisamente por Erasmo, que él la publicó en 1516. En 1553, el Antiguo Testamento de Ferrara fue publicado. Y este fue el privilegio precisamente del duque de Ferrara, en la ciudad del mismo nombre, y fue una obra del judío John Tom Atías, para uso de los judíos que habían sido expulsados de España y de Portugal. Para 1557, Juan Pérez revisó el Nuevo Testamento de Encinas, los publicó juntamente con una traducción suya
que llevaba los salmos. Ahora, una de las otras obras maestras para el español, Casidoro de Reina, terminó la traducción de la primera Biblia completa impresa en español, y esto fue en el año 1569. Empleó los textos originales, obviamente, del hebreo y del griego, y versiones anteriores como la Ferrara. Esta es la versión mejor conocida, ¿verdad?, como Capriciano de Valera, quien revisó la obra de Reina y la publicó en 1602. Obviamente que otras versiones que se hicieron a esta versión han sido aceptadas, ¿verdad? Y no solamente por la comunidad cristiana, pero por la asamblea de la Iglesia de Dios en su asamblea general, para lo que tiene que ver con doctrina y predicación, ¿verdad? Que viene siendo de 1569 hasta 1909, es decir, la versión 1569, la 1602, la 1862 y la 1909 son las que se conocen como la versión antigua. Hoy en día, cuando usted va a una biblioteca cristiana, casi ya no hay librerías cristianas, pero si usted va, si usted quiere ver estos escritos originales, usted dice que necesita la versión antigua y le van a dar la de 1909. Posteriormente, perdón, voy a agarrar un poquito de agua. Posteriormente menciono todo esto porque hoy en día ya no podemos decir solamente diferentes traducciones, ahora hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, yo no sé qué versiones tenga usted o qué versiones tenga usted acceso. Nosotros en la Iglesia de Dios, para todo lo que tiene que ver con doctrina y predicación, para todo lo que tiene que ver en el ministerio, nosotros usamos la versión Reina Valera, versión antigua, 1909 o antes. Y si es en inglés, la versión del Rey Jacobo, la King James, ¿verdad? Que es la versión autorizada. Y para que usted entienda un poquito al respecto, por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 13, en la versión antigua, dice algo muy importante cuando usted lee, por ejemplo, las diferentes versiones. En la versión antigua dice: andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, pero ponga atención a esto, sino pecadores a arrepentimiento. Así dice la versión antigua. Ahora, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas omite la última parte donde dice sino llamar a pecadores a arrepentimiento. Ya no la encuentra, solamente se queda sino a pecadores. Ya le quita la esencia de lo que es el mensaje del evangelio, que es el arrepentimiento. Si usted usa la nueva versión internacional, de la misma forma, usted va a encontrar que no se encuentra también esa porción importante, sino pecadores a arrepentimiento. Ya no hay ese llamamiento al arrepentimiento. Es más, en la misma Biblia de los falsos testigos de Jehová, usted encontrará que esa parte tampoco se contiene en la Biblia de ellos. Y le comparto todo esto para que usted se vaya llenando de conocimiento y edificando, y vayamos por el buen camino que el Señor tiene para nosotros. Es más, voy a ir un poquito más allá todavía de esto. Si usted va a Mateo capítulo 18, el versículo 11, usted verá que la versión del Rey es la versión antigua que nosotros usamos, incluso la 1960, todas las Reinas Valeras en esta parte mantienen esta parte importante, donde dice: porque el Hijo del Hombre, fíjese bien,
ha Muy bien. venido para salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Si usted va a la nueva versión internacional, ese verso está omitido. Usted va a la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los falsos testigos de Jehová, también ese verso está omitido. Usted va a la nueva versión internacional, está omitido. Va a la versión estándar americana, está omitido. Así que como usted ve, las versiones también tienen que ver importantemente en su vida para crecimiento espiritual. Amén. Si usted tiene preguntas o algún comentario, siéntase libre en hacerle. Recuerde, esta no es una lectura, es una lección. Aquí estamos para aprender. Amén. ¿Verdad? Amén. Y si no tengo la información, la respuesta, no se preocupe. Aquí está el pastor Jorge Granados, ministro también de la iglesia, que nos puede ayudar en cualquier momento que yo sienta que no tenga tal vez la respuesta correcta. En fin, de la misma forma, se ven los diferentes versos que hablan de estas cosas importantes. Por ejemplo, vamos a algo muy común, Lucas 4:4. Lucas 4:4. Okay. Lucas 4:4, ¿verdad? Dice Jesús respondiéndoles y dijo, escrito está. ¿Qué dijo? Que no con pan solo vivirá el hombre. ¿Qué más? Solo vivirá el hombre más con toda palabra de Dios. Amén. Bueno, si usted va a la nueva versión internacional, dice, el hombre no vive de pan solamente. Ahí se acaba. Si usted va a la traducción del Nuevo Mundo, que es decir, la de los falsos testigos de Jehová, de la misma forma dice, no solo con pan deberá vivir el hombre. Si usted va a la versión de las Américas, lo mismo. En fin, como usted ve, le quitan la importancia fundamental donde dice, mas con toda palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Amén. Así que le comparto esto precisamente para que usted vaya teniendo un poquito de entendimiento de lo que la escritura dice. Amén. Sino de toda palabra que tiene en la boca. Este es el 1970. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí va un poquito para aquellos que no les gusta la versión antigua, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, es que la versión antigua no la entiendo. Cuando en realidad es un español muy simple, un español muy rico, un español que accesible para todas las edades. Pero, por ejemplo, les voy a invitar que vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Y vamos, vamos a leer el versículo 3 al versículo 5, porque quiero que usted vea lo que la escritura dice. Amén. Mateo 27, 3 al 5. Entonces, Sí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Así que se fue y se ahorcó. Yo no sé si ustedes tienen en su teléfono o
o Biblias de diferentes versiones. Ya no estoy hablando de traducciones, estoy hablando de versiones. Ya, Usted yo la tiene. tengo en inglés, en inglés y en español tengo la versión internacional. Ok. ¿Cómo dice la versión internacional el verso 5? La voy a ir a traer. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eso nos va a ayudar un poquito a ir entendiendo y que usted vaya viendo que no le estoy mintiendo, porque yo no quiero que usted diga el hermano Noé me ha mentido, yo quiero que usted verifique. Hoy en día ya con la tecnología, por ejemplo en mi teléfono yo tengo una aplicación que bajé, ¿verdad? Que es precisamente de las Biblias y me da diferentes tipos de versiones, donde uno puede escoger diferentes versiones, No diferentes es igual idiomas, que pero en los este caso no. me concentro en el español, porque hablamos español. Yo nomás uso la Reina Valera 1960 que usaba antes, pero ahorita estoy usando nomás la 1909. Yo no busco No, no, eso es importante, pero yo la muestro porque creo que no todos son el hermano José aquí. Así que quiero que simplemente tengamos la información para que usted vea lo que hablamos no es mentira. Poder entender mejor, sí. Exacto. Mateo 27:5. Sí. Am, Nada más el 5, nada más. el 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Así que si alguien le pregunta cómo murió Judas, ¿cómo usted va a decir? Ahorca. ¿Verdad? La Biblia creo que está clara en esta parte. Ahora, ¿alguien tiene la versión 1960? Amén. Sí. A ver, ¿cómo dice el verso 5? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Perfecto. Así que podemos decir entonces que concordar que dice que se ahorcó. Ahora si vamos a Hechos capítulo 1. Ahí está la diferencia. Hechos capítulo 1. Amén. Vamos para poder entender y ver que no estamos hablando de cualquier otro, vamos a ver donde dice en el versículo, verso 16 hasta el verso 18. Okay. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judá, que fue De guía, Judas. de Judas, perdón, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus extrañas derramaron. Ahora, ¿cómo dice la versión? Solo quiero el verso 18 de la nueva versión internacional. Ok. El verso 10 dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Así que, ¿cómo dice la versión 60? Lea. Solo el verso 18. Verso 18 dice, Ajá. este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta, y esta no es una pregunta
maliciosa. Esta es una pregunta donde queremos compartir. Según el verso 18 que acaba de leer la hermana Silvana y lo que acaba de leer nuestro hermano José Manuel o Manuel José, ahí ya no dice que se ahorcó. Ahí dice que Judas se cayó de cabeza y al caerse de cabeza ahora se reventó del medio, se partió a la mitad y se le salieron todos los intestinos, digamos, de otras palabras. Y esto es algo, simplemente quiero que usted medite en lo que acabamos de hablar. Porque si la Biblia que usted me acaba de leer me dice una parte que se ahorcó y la otra parte dice que no se ahorcó, que se cayó de cabeza, entonces me está diciendo que su Biblia me está mintiendo o me está ocultando la verdad de algo. Y si es así, entonces lo demás, todo lo demás que usted quiera mostrarme, ya entonces me entra la duda, porque son versos diferentes. Sí. Pero la versión antigua que leyó el hermano José en el verso 18 va, pues adquirió un campo del salario de iniquidad y colgándose, que es lo mismo que ahorcándose, colgándose, reventó por medio y todas sus trallas se derramaron. Amén. Así que compagina con lo que acaba de mencionar. Y no quiero que ustedes piensen que estoy tratando yo de engañarles o algo, sino yo quiero que ustedes oren a Dios y le digan al Señor, yo no quiero ser engañado por las diferentes versiones. Yo quiero tener tu verdad completa porque necesito tu verdad. Porque Cristo dijo que la verdad nos va a hacer libres. No la mentira, no la confusión y no la duda. La verdad nos va a hacer libres y la verdad nos va a acercar a Dios. Amén, gloria a Dios. Quisiera también en el libro de Mateo, permítame, voy a tomar agua otra vez. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, me parece que es Mateo capítulo 3. Permítame tantito que ya mi nota se me complicó. Bendito sea el Señor, así que Gloria a Dios. ore Aleluya. por mí, ¿verdad? Porque ya con todas mis notas de repente se me cuatrupieron los ojos y ya de ahí se me fue de la mente, que hasta la garganta se me hace nudo, así que reprendamos todo espíritu inmundo. Está tratando precisamente de que no veamos la verdad de Dios. Nuestra única intención es que Dios traiga revelación de su palabra a nosotros. Vida, amén. Sí, esto es demasiado importante. Si vamos precisamente al libro de Mateo capítulo 11 y vamos a leer el versículo 12. Amén. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Cómo dice la versión del 60, hermano? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿cómo dice la nueva versión internacional? Sí. Donde dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Dice, desde los días
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Así que si ponemos atención en el contexto de lo que estamos leyendo, nuestro hermano en la versión 60, perdón, la versión que leyó el pastor, que es la versión antigua, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes Lo lo arrebata. arrebatan. En la versión 60, nuestro hermano dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, hay que ser violentos para entrar al reino de los cielos. Y en la versión nueva internacional dice que ahora vamos contra viento y marea y solamente hay que aferrarse, esforzándose para poder entrar. Cuando hablamos de violencia, quiero que usted medite qué significa violencia para usted. Porque si dice que tenemos que ser violentos para entrar, aquí hay algo muy importante que tenemos entonces nosotros que poder contestar. Cuando alguien nos dice, o sea, me estás diciendo que tengo que ser violento para entrar al reino de los cielos. Si usted le dice, no, 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 esto no quiere decir eso, pero sí es lo que está leyendo. Y esto es demasiado importante. Porque la Biblia nos dice que Dios no mira la violencia con agrado. Y si no la mira con agrado, entonces tenemos en realidad un problema grave para poderle decir a alguien de lo de la violencia. Dice el Salmo 111, verso 5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Aborrece. Entonces, ¿cómo es que tengo que ser violento si Dios me va a aborrecer? Hay una contradicción grave en las versiones. Es por eso queremos, hermano, que usted haga conciencia, ¿verdad? Con esto yo no le estoy diciendo de que usted no ama a Dios o que usted no es cristiano, sino simplemente es una alerta de ver qué es lo que estamos leyendo. Y gracias a Dios, porque la Biblia dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Quiere decir que ella es responsable de predicar, de enseñar la verdad. Amén. Y es por eso que estamos teniendo esta clase el día de hoy, porque vamos a estar hablando precisamente de doctrina. Pero para poder hablar de doctrina necesitamos en realidad estar bien informado lo que tenemos. Perdón, la garganta sí me está afectando hoy. Ore por mí. Gloria sea al Señor. Así que alguna pregunta o comentario que ustedes quieran, hoy no los quiero sobrecargar mucho, ¿verdad? Con la información, yo tengo mucho que hablar y mucho que compartir. Perdón, hermana. Por ejemplo, yo en lo personal, Sí. a mí las dos Biblias de versión internacional que tengo me fueron regaladas de la primera iglesia donde estuvo José. Sí. Y ellos me la dieron porque en ese entonces yo no tenía una. Pero cuando fuimos a la convención en Long Island, Sí. ahí fue donde la usé. Sí la estuve leyendo, pero ahí fue donde la usé para leer otra vez textos que habían
presentado durante la convención. Amén. Y ahí me di cuenta yo de la diferencia enorme por las notas que yo tomé durante la convención. Amén. Y en ese momento fue que yo le dije a mi esposo, le dije, no, yo no puedo seguir usando esa Biblia y tengo que conseguir la correcta. Y por Gloria a eso fue Dios. que no había comprado una en versión inglesa hasta que no le preguntamos primero a usted que cuál era la adecuada. Gloria a Dios. Ajá, porque sí, es increíble. Y porque yo te dije, ¿no? De todo lo que estaba omitido. Y me sorprendí porque uno piensa, oh, es la Biblia. No importa la versión, tiene que estar la palabra de Dios. Y sí. Y sí, recuerde, la Biblia dice, la Biblia enseña que el único que es autor de la mentira y de la confusión es Satanás. Por lo tanto, no se sorprenda que aún usando las versiones bíblicas trata de confundir para que la persona no venga al arrepentimiento, para que la persona siga manteniéndose en su estado de vida. Es por eso que, por ejemplo, si usted lee rápidamente Romanos 13:9, Romanos 13:9, ¿verdad? Que en la versión antigua, Muchas gracias, hermano. Amén. dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay alguna otra mandamiento, en esta sentencia se compara, ¿verdad? Está hablando de algo de versión. Pero cuando usted ya empieza a comparar palabra con las diferentes versiones, la versión internacional, por ejemplo, omite donde dice no dirás falso testimonio. La Biblia de las Américas también lo omite. La Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los falsos testigos de Jehová, también omite no dirás falso testimonio. Y todo esto es demasiado importante para que usted vaya entendiendo la importancia de buscar la verdad de Dios. Y tal vez para algunos pueda decir, esto no significa mucho, para mí esto realmente no es importante. Si usted dice eso, entonces quiere que eso me indica a mí entonces que esa persona que piensa de esa forma es una persona que realmente no le interesa cuando le dicen la verdad o le dicen la mentira. Con que se parezca a la verdad, eso es todo lo que quiere saber. No importa cuánta mentira lleve, simplemente con que parezca la verdad es suficiente. Yo en lo personal no. En lo personal yo no quiero media verdades. Yo quiero la verdad completa. Es mi alma la que está en línea. Es mi salvación la que está en línea. Yo quiero la completa verdad. Y gloria sea al Señor. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Hermano, Amén. fíjese que yo solo quiero preguntar algo, ¿verdad? Ya que Amén. agradezco por dejarme entrar en esta reunión, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? El conocimiento. Gloria a Y Dios. muchos de nosotros carecemos de conocimientos, ¿verdad? Hay algunas cosas que todavía no hemos llegado a comprender totalmente. Pero yo Amén. creo que para eso son las enseñanzas y Amén. Amén. y gracias a Dios que se nos da la oportunidad, ¿verdad? Pues referente al versículo que habla sobre violencia, Sí. si nos vamos a la historia de Juan, yo solo, este es un comentario, ¿verdad? Que habrá una diferencia, es así, no es, ustedes me sacarán de la duda, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la historia de Juan el Bautista, sabemos que contra él actuaron con violencia, ¿verdad? Sí, claro. Todos sabemos cómo fue la muerte de este varón. Claro. Por anunciar el evangelio, por decirle la verdad, ¿verdad? O defender lo que es el evangelio de Jesucristo, la verdad.
¿verdad? Entonces, yo pienso, pero necesito, por eso estamos aquí para aprender, ¿verdad? A ver. Entonces, habla de una violencia, porque dice hasta hoy, dice, pero ahí no se está refiriendo al evangelio que ha sido mal visto a nivel mundialmente, No, o porque recordemos que la Biblia. ¿se cortó? Hermanitos. Y ahora dice la otra versión que dice que, con, que solo los valientes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en una parte dice violencia, estaré entendiendo mal, pero una cosa nos da a entender algo y el otro pues es como un contexto, pienso yo, que es como, viene siendo como lo mismo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero estoy aquí para aprender y Bueno, gracias por sus opiniones. cuando vemos el contexto, esto es demasiado Ajá. importante lo que usted acaba de mencionar. Cuando Sí, vamos a sí, sí. ver el contexto, entonces tenemos, recuerde, todo texto Ajá, lleva un posttexto cabal. eh, que nos ayuda a entender lo que está hablando la escritura. Dentro Sí, sí. del contexto del capítulo 11, ¿verdad? Porque es lo que realmente estamos hablando en el capítulo 11, Sí, sí. eh, hace nuestro Señor Jesucristo, hace algo importante, o más bien dicho, el escritor en este capítulo hace mención a algo muy importante concerniente a lo que estaba pasando desde antes. Eh, Dice en el Ajá, versículo, por ejemplo, 11, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es el que él. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el tiempo que Jesús está hablando, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas, verso 13, y la ley hasta Juan profetizaron. Dentro de este contexto, podemos ver que había una resistencia al evangelio, porque recuerde, si vamos a hablar de historia de Juan el Bautista, ¿qué era lo que Juan el Bautista vino a hacer? Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, así lo profetizó Isaías. Preparar, dice vos que clava en el desierto, preparar el camino del Señor. Preparando el camino del Señor, hubo resistencia al mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era el arrepentimiento. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. A la resistencia de este mensaje, por eso dice aquí en el verso, estaba una fuerza contraria a preparar este camino, porque viene el Redentor, viene el Mesías, viene ahora sí el cumplimiento de las profecías. A esto hay resistencia, por eso dice, el reino de los cielos se hace fuerza, había una resistencia, pero por eso dice, y los valientes lo arrebatan. Solo aquel que fue valiente, que contestó el llamado. Dice uno de los versos más importantes que vemos incluso en el mismo Mateo, en el capítulo 3, y hablando precisamente de Juan el Bautista, simplemente para no salirnos fuera del contexto de que estamos hablando, de que no estamos hablando de violencia, sino estamos hablando de la resistencia al evangelio de Jesús. ¿Sí? Fíjese bien, esto es importante. No estamos hablando de violencia, estamos hablando de resistencia al mensaje. Dice Mateo capítulo 3, versículo 6, 7, bueno, vamos del 6 en adelante.
Dice, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viniendo a él muchos de los fariseos y de los saduceos, recuerden, del versículo 1 está hablando de Juan, porque dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2, y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, Cristo había venido. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora a esto, dice que le estaba bautizando, confesando sus pecados. Verso 7. Y viniendo a él muchos, ¿quiénes vinieron? Fariseos, saduceos. Aquí no vino Herodes. ¿Okay? Esto es importante. ¿Quién mató a Juan el Bautista? No fueron los fariseos ni los saduceos. Fue Herodes cuando ejecutó la orden de decapitarlo porque le predicaba que él estaba con la mujer de su hermano. Y posteriormente dice, y viniendo muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, díceles, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera que vendrá? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que si vemos el contexto de lo que acabamos de leer de Juan el Bautista y el evangelio, que estaban poniendo ¿qué? Resistencia. ¿Quiénes? Estamos hablando del mundo religioso, los fariseos y saduceos. Los fariseos eran los que interpretaban las escrituras en las sinagogas. Los saduceos eran los que cuidaban el templo. Estaban poniendo resistencia al mensaje, no violencia. Ellos no mandaron a matar a Juan. Al contrario, le tenían temor a Juan. Imagínense cómo les llamó. Generación de víboras. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Juan era tremendo en este mensaje. Tremendo era el mensaje de arrepentimiento que tenía que venir para preparar el camino del Señor. Es por eso que no podemos decir que está hablando de violencia cuando el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Me expliqué, hermano? Ajá, ahí está. Sí, hermano, ya entendía. Perfecto. Sí, realmente, sí está, como que la traducción está. Así que, Es cierto, exacto, por eso que es muy porque importante la versión correcta en la Amén. traducción. no, si le podemos, si le podemos añadir algo a esto, Jesús dijo, ¿verdad? Él no vino a enseñar a violentar a la gente, sino a aprender a ser manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, Amén. es una añadidura nada más. Amén. Amén, gloria a Dios. Te ganó un dulce. Obviamente, Sí. verdad que hay personas que de por sí quieren hacer disensión y buscar cómo justificar la violencia, ¿verdad? Y le van a decir, no, que Jesús vino a dividir, por eso que se va a levantar el hijo contra el padre, la hija contra la madre, y él vino a traer la violencia. Y eso también tomando fuera de contexto los mismos versos que están hablando, la de Mateo capítulo 3, la de Lucas capítulo 12, en fin. Y es por eso que debemos tener todo, no solamente la versión correcta, sino su contexto correcto, que es el que nos va a ayudar. Por eso el apóstol Pedro, él fue muy preciso cuando dijo, ninguna escritura es de particular interpretación. Es decir, el hermano José no puede decir, Dios me lo reveló así, y el hermano William va a decir, no, a mí Dios me lo reveló diferente, va a ser así. Y las dos van a contradecir. Sí. Porque el único autor de la confusión, dice la Biblia, es Satanás. Y Dios no es confusión. Amén. No. Sí. Gloria sea al Señor. Así que bueno, no quiero cansarlos demasiado. Quiero que ustedes con esta información la retengan, oren al Señor y díganle al Señor, Señor, ayúdanos a entender lo que tu palabra nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para el próximo martes vamos a continuar con nuestra lección
Es mi deseo que esta pequeña parte que acabamos de compartir sea un poquito de ayuda a su conocimiento.